Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana su santa presencia nos guíe a toda verdad, que su Espíritu ministre en nuestro corazón, nos llene de esa felicidad, de ese gozo, de esa paz que Dios nos da, querido hermano. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de traer un mensaje, una palabra de vida para tu vida, una porción diaria de su palabra, de tal manera que podamos descansar en el Señor, tengamos la plena confianza de que nuestro Dios estará con nosotros, que tengamos la plena confianza que Dios no desampara al justo, que siempre Dios vela por la vida de aquellos que le temen, aquellos que anhelan y desean refugiarse, aquellos que anhelan, que desean que el Señor sea su refugio en su vida. Dios es tan bueno, queridos hermanos, que todo aquel que corre a Él lo protege, Él lo ayuda, Él ministra su vida. Y esto es lo rico del Evangelio, de saber de que Dios, hermano, no desampara al justo, Dios no desampara a aquel que corre a Él. Es un tiempo de nosotros de confiar cada día más en el Señor. Es un tiempo de aprender a depender, aprender a confiar en aquel que es el único a quien nos puede extender la mano, es el único en que no nos va a rechazar. Quiero hablarles un poquito algo que el Señor puso en mi vida esta mañana, algo sumamente precioso, hermano, en nuestras vidas. Que todo lo que nosotros hagamos en el Señor, todo lo que nosotros en realidad estemos metidos en la búsqueda hacia el Señor, queridos hermanos, todo tiene una recompensa. Nada es en vano de lo que nosotros hagamos en el Señor, nada es en vano. Todas las cosas que nosotros nos propongamos en el Señor, nada es en vano. Pero hay quienes no quieren escuchar. Hay quienes piensan que esto, hermano, el Evangelio es algo tan barato, tan menospreciable, que al final nadie creo que va a ser de gran agrado, hermano, por decir soy cristiano, por sentir que Dios está conmigo. Todo tiene un porqué. Estamos en tiempos de muchas luchas, tiempos, hermanos, donde el hombre vive encerrado en sus problemas, el hombre vive encerrado en su vida, vive encerrado en su casa, vive encerrado, querido hermano, buscando una respuesta. Pero hay quienes no buscan unas respuestas. Hay quienes, hermanos, están metidos en su vida. Hay quienes están disfrutando su vida. Hay quienes no tienen una comunión con el Señor. Hay quienes, hermano, en lugar de buscar al Señor realmente, hermano, están disfrutando su vida. Su vida se la pasan, hermano, de una manera ¿cómo decirle? De una vida de deleites. Hay gente que espiritualmente está perdido. Espiritualmente, hermano, están corrompiendo su alma, porque el hombre que corrompe a su alma es el hombre que la acostumbra, que tiene costumbres, que va acostumbrando su alma, hermano, a un hábitat, a un deleite en el cual no es Dios. Este hombre, esta mujer, hermano, en un momento se va a llenar de mucho dolor, de mucha aflicción, de mucha tristeza. Y créanme que son gente que por todo anda molesta, que por todo anda violenta. Estamos en un tiempo donde la profecía, la palabra de Dios, hermanos, es real. Es real. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros, todo lo que hagamos en el Señor tiene una recompensa. Lo que hagamos en el Señor tiene un poder. Hermano, que en veces el hombre piensa que el orar es lo que realmente nos salva, lo que realmente nos ayuda. Pero yo puedo mirar en las Escrituras que no es la oración, querido hermano. No es la oración lo que realmente nos ayuda. Y eso lo quiero explicar, porque cuando yo veo las Escrituras, yo veo, hermano, que el hombre, lo que lo salva cuando está pasando alguna situación fuerte, no es la oración quien lo salva. En veces es la misericordia de Dios. A veces es la piedad de Dios, que Dios pero no es la oración. Le voy a decir por qué.
En el Salmo, hermano, porque quiero que entendamos nosotros que tenemos etapas en nuestra vida. Hay hombres que cuando tienen una necesidad, un problema, alguna situación fuerte en su vida, hermano, se la pasa, piensa que tiene que correr a la oración. Se la pasa pidiendo una solución a ese problema, se la pasa orando, hermano. Pero en realidad vemos, hermano, que ahorita vamos a verlo, dice la Escritura, que hay gente que se encierra, querido hermano, se encierra a orar. Viven encerrados orando. Viven encerrados clamando. Viven encerrados, hermanos, como le pasó a Elías. Viven, hermano, pidiéndole al Señor una respuesta, una necesidad. Pero es triste mirar al hombre, hermano, que realmente no tiene una comunión para con el Señor. Es triste. La vida de alguien se puede mirar, hermano, porque no tiene una comunión, una cercanía con el Señor. En el Salmo 25, versículo 14, dice la bendita palabra, hermano. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos daré a conocer su pacto. Fíjese, hermano. Y ellos darán a conocer, dice: mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él se asirá mis pies. Dice: porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón me han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Mira que se levanta el salmista, hermano, dice: la comunión íntima de Jehová son para los que le temen. Yo no sé, querido hermano, qué tan cerca estás de Dios. Comunión significa una cercanía, una conversación, ¿qué tanto conocemos al Señor? Pero, hermano, dice, hermano, que el estar cerca, con oración significa estar cerca. Oración significa estar cerca, caminar cerca. Oración no son palabras, sino que por la oración nos acercamos a Él. Aunque la Escritura nos enseña que esa oración tiene que ser con fe. Dice en Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Por lo tanto, la oración son palabras de fe. O sea, nadie que se acerque con palabras de fe podrá acercarse a Dios, podrá tener una comunión íntima con Él. Es importante entenderlo, que las oraciones, hermano, no son palabras, palabras de hombres, sino son palabras de fe. Por la fe entendemos todo lo que Dios nos dice, y por la fe podemos expresar para que Él, hermano, nos entienda a nosotros. Entonces podemos, acá dice hermano: pero líbrame porque estoy afligido, las angustias de mi corazón me han aumentado, sácame de mis congojas. Pero la Escritura nos enseña que aquí en esta parte, hermano, que hay quienes, hermano, dice que las angustias de mi corazón, sácame de mis congojas. ¿Por qué razón dice esto aquí el salmista? Porque el corazón se había llenado de aflicción, se había llenado de tristeza, se había llenado, hermano, de un duro trabajo, de una desesperación, de una aflicción, de un dolor en su corazón, porque había pecado, hermano, porque le faltaba la misericordia de Dios. Hermano, dice: guarda mi alma y líbrame, no sea avergonzado yo delante de ti. ¿Por qué dijo esto el salmista, hermano? Porque vemos que este hombre se había desconectado, este creyente se había desconectado de la comunión íntima con Dios. Quiere decir que cuando alguien se desconecta de la comunión íntima con Dios, de estar cerca de Dios, su corazón se va a llenar de aflicción. Una persona que va a estar siempre a la ofensiva, siempre, hermano,
violenta, siempre con malas palabras. Hermanos, siempre dice, y perdona mis pecados, dice, pero acá dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, saca de mis congojas. Entonces vemos que había congoja en el corazón. Hay congoja en el corazón que no ora, que no tiene comunión con el Señor. Vamos a verlos ahorita. ¿Qué es la congoja? ¿Qué es las angustias? Las congojas son las angustias, son las tristezas, son las aflicciones. Esas son las congojas. Nunca nada les parece bien. Nunca están contentos con nada. Pero vemos, hermano, que aquí había mucho problema. En el corazón de este hombre había problemas. Y hermano, ¿qué es lo que hacían ellos? Corrían a la oración. Pero vemos que la oración no les respondía. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque aquí en el libro de... Dice que aquí también en el libro de Números 9, versículo 15, el día que el tabernáculo fue erigido, hermano, dice, él cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Bendiciones, Marta, que Dios les bendiga. Jessica Díaz, allá en Tierra Deseable, Angélica Paredes, Dios me los guarde, que este día la palabra del Señor sea una bendición para sus vidas. Mira, hermano, que dice, en el día del tabernáculo fue erigido a la nube, dice, cubrió el tabernáculo, la tienda del tabernáculo, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Dice, y cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas. Muchos días, dice, hermano, y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía sobre la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o así se había estado un día, una noche, la nube se levantaba, entonces partían. Entonces ellos, cuando Dios decidía que ellos se movieran, ellos lo hacían. No podían hacer nada. Por eso el pueblo de Dios no puede hacer nada, hermano. No puede moverse sin que Dios se lo ordene. Pero vean, dice, hermano, dice, y al 23, y al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Fíjese, hermano, que acá dice que ellos, cuando un creyente ora, tiene una comunión íntima con el Señor, créalo, hermano, que va a conocer la nube, va a conocer esa nube cómo se transforma en fuego también, y que va a permanecer sobre el tabernáculo. El tabernáculo representa al cuerpo, a un hombre, hermano, que es un tabernáculo, pero el templo es el corazón, pero el tabernáculo es una persona, hermano, de carne y hueso. Acá dice interesante, hermano, que por eso a veces en nuestras vidas tenemos una vida diaria y también tenemos una vida santificada. En nuestra vida diaria, hermano, dice que la nube que nos guía todas las mañanas. Por eso es importante levantarnos con una oración y darle gracias a Dios por todo. Esa oración, hermano, esas palabras de gratitud hacia Dios, esas palabras de obediencia hacia Dios, hermano, créame que lo va a librar de muchos problemas. Créame que lo va a rescatar de muchas situaciones adversas. Porque las oraciones, las palabras, cuando son dedicadas, hermano, al Señor con obediencia, hermano, entonces tienen una fuerte repercusión en la vida del creyente. Orar no es en vano. El tener comunión con Dios no es en vano. El estar cerca de Dios no es en vano. Pero acá vemos, dice que ellos tenían, hermano,
cuando el tabernáculo dice que llegaba la nube al tabernáculo, hermano, y se posaba en ella, tanto de día y de noche, quiere decir entonces que de día, hermano, la nube representa la oración. La oración, palabras de fidelidad. Por eso dice, al mandato de Jehová partían. Esta palabra mandato significa, en el hebreo, significa pe, y pe significa boca. Ellos estaban entonces pendientes de la boca de Dios. Ellos estaban pendientes de lo que Dios decía. Pero aquí también mandato significa mandamiento, significa orden, significa palabra, significa significa porción, significa la bendita palabra de Dios, hermano. Quiere decir que cuando ellos se levantaban, no hay mejor oración que levantarse a serle fiel a Dios. No hay mejor oración que serle fiel a Dios. Decirle, Padre, voy a andar en tu palabra, voy a caminar en tus propósitos, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Aquí las oraciones son decir. Había una comunión, hermano, había una fidelidad de tener un compromiso, que en su corazón fuera fiel a Dios. Sí, dice que al mandato ellos sabían, ellos entendían la palabra de Dios. ¿Por qué se dice, hermano, al mandato? Aquí habla de las dos cosas. Habla de oración y habla, hermano, de obediencia a la palabra. Habla hacia una búsqueda a la palabra. En el tabernáculo habían dos situaciones, la oración y la palabra. Qué tan importante entonces que cuando veían ellos la nube que descendía en el día, entonces, hermano, descendían sobre aquellos que oraban, que buscaban, hermano, serle fiel a Dios por la palabra. Esto, hermano, les llevó a ellos a conocer los tiempos de Dios. Esto a ellos les llevó a entender, a conocer a Dios, como Dios se movía. Cómo Dios se movía en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. Ellos lograron ver y ellos llegaron a entender cómo Dios se movía. Cómo era la actitud de Dios. Hermano, cuando el hombre está pasando por situaciones fuertes, cómo era que Dios se mueve tan poderosamente al rescate de sus hijos. Pero para eso tenemos que nosotros ser un tabernáculo donde veamos descender la nube de día y la nube de fuego por la noche. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración y de comunión por la palabra de Dios. No solamente ellos tenían comunión con Dios, una cercanía a Dios, sino que también conocían la palabra. Ellos buscaban la palabra. Por eso, hermano, el que desconoce la palabra, no lee la palabra, no le gusta escuchar mensajes, no le gusta, hermano, hay gente que va a los cultos, pero solamente va a oír, no se les queda nada. Hay gente que no le gusta a los discipulados, que hay gente que, hermano, no entiende cuál es el hecho de que Dios nos hable es para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Es para entender cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios, hermano, cuál es el sentir de Dios en cada situación. Ellos no sabían nada de eso, porque solamente sabe que ellos lo que hacían, hermano, ellos solamente clamaban. Y eso nos enseña en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo dice que solamente lo único que hacen ellos es clamar. Cuando tenían un problema, cuando tenían una situación, lo único que ellos hacían es clamar. Trataban de solucionar las cosas con oración. Cuando les pensaba un problema, cuando tenían un problema, enseguida corrían a orar. Enseguida dice que clamaban. Eso lo dice en el libro de Éxodo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
Pero sabe que, hermano, que algunos dicen que son 250 años que pasaron donde hasta que este pueblo clamó, hermano. Quiere decir que Israel, hermano, disfrutó de un tiempo de bendición y de prosperidad. Les iba bien a este pueblo. O cuánto creyente, hermano, hoy en día, cuando las cosas están bien, no oran, no buscan la palabra. Pero dice que ellos se acordaron que había un Dios. Cuando vino alguien y los presionó, se levantó un enemigo. Quiere decir que hay enemigos. Hay enemigos. Hay enemigos cuando el hombre no ora. Hay enemigos cuando el hombre no busca su palabra y no la quiere y la aborrece y la menosprecia. Hay enemigos que se levantan, enemigos de la falta de oración. Hay enemigos que aparecen cuando hay la falta de búsqueda, la falta de obediencia hacia la palabra. Se van a levantar enemigos. Va a haber enemigos. Hay gente que no ora, hermano. Y si ora, le da gracias. Ay, gracias a Dios porque tengo de todo. Y se dedican todo el día a estar acostados, a estar durmiendo, a estar viendo tele, estar en las redes sociales, estar perdiendo su tiempo. ¿Usted cree que esas cosas Dios no las mira, querido hermano? Vio que estás disfrutando de la vida y que no quieres nada con Dios, que no quieres oír su palabra, que no quieres orar, que no quieres eso. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama tu enemigo. Eso se llama tu enemigo. Y que ese enemigo, tarde o temprano, lo va a destruir. Pero dice que ellos, mientras no tenían problemas, hermano, no gemían. Cuando les venía la dura servidumbre, hermano, y les venía lo duro, las situaciones, una situación adversa, ¿qué es lo que hacían ellos? Se encerraban en sus problemas, se encerraban. El punto del diablo, que el Señor lo reprenda, el hermano, era encerrar a los hijos de Dios de tal manera que se encerraran en sus problemas, se encerraran en su mente, se encerraran en su vida, hermano. Y para ellos lo único que les quedaba, cuando hay personas que oran, cuando tienen un problema y cuando se la pasan viviendo bien, esto quiere decir que sus oraciones es como decir: Señor, regrésame la estabilidad que tenía, regrésame el gozo de estar durmiendo, regrésame el gozo de estar en fiestas, regrésame el gozo de las amistades, regrésame el gozo de la televisión, regrésame el gozo de estar bien aunque estoy lejos de ti, regrésame el gozo, regrésame la alegría, que estoy mejor en mi casa, que estoy mejor con mi familia, que estoy mejor con mis amigos, que estoy mejor en el mundo. Regrésame ese gozo, decían ellos. Su oración no era de un clamor de ser libres, sino que Dios le regresara todo aquello que disfrutaban. Esa era su oración. Cuando sentían un problema, ellos no querían el problema. Ellos querían que ese problema se quitara para que siguieran haciendo lo mismo. Cuando le pasa a usted algo, hermano, alguna situación grave en su vida, algún problema, alguna adversidad, ¿qué es lo que cómo ora usted? ¿O cómo oramos? ¿Orando para que eso se quite, para seguir igual distante de Dios, lejos de Dios? ¿Seguir con la misma vida? Porque eso es lo que mucha gente ora. Dice que no es lo mismo, acá dice que gimieron, clamaron. Y de último obedecieron porque salieron de la tierra de Egipto. Dice que una cosa es gemir y otra cosa es clamar. Dice que cuando gimieron, hermanos, es que ya no aguantaron. Y fíjense que lo que Dios no los fue a rescatar, hermano, en medio de la... Fíjate que ellos pensaban que cuando salieran de Egipto, lo primero que se iban a encontrar, yo les digo, es que les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Digo, una tierra mejor que esta, mejor que... Me dijeron, vamos. Y primero que al momento que salieron de Egipto, pensaron ellos encontrarse con esa tierra y seguir disfrutando de la vida. Hermano,
pero se llevaron un gran equivocación en su vida, porque cuando salen al desierto, salen en medio de las pruebas. Y por eso yo decía, yo prefería, para que Dios nos haya traído aquí, preferimos quedarnos a comer allá. Si íbamos a morir aquí, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Estábamos mejor ahí. Pues no que en Dios se sale todos los problemas, pues es que en Dios no es amor y paz, pues no es que en Dios todas las cosas deben de ir bien, y ese es el argumento que tenían. Ese es el argumento que tenían. ¿Por qué? Porque ellos querían su privilegio, ellos querían disfrutar la vida. En su mente estaban de que todo era, hermano, era glorioso, todo su mente era para que todo debe de ser, hermano, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa tantas cosas? ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios quería quitarles de ellos la congoja y la dura servidumbre que tenían ellos. Gemir significa, hermanos, que ellos oraban. Dios quería que realmente tuvieran una cercanía con Él. Cuando clamaban, hermano, usted sabe que el clamor, el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que al clamar significa, hermano, conocer los principios de nuestra vida. El hombre tiene principios que nunca debe de dejar, nunca debe de desconectarse, porque si desconecta se van a aparecer enemigos en su vida. Entonces podemos estar nosotros seguros de que saber cuándo la nube está de día y cuándo la nube de fuego está de noche. ¿Por qué razón? Porque ellos se movían en el tiempo de Dios. Sabían que cuando Dios los ponía a orar, cuando a ellos los ponía a comer la palabra, es porque venía algo fuerte después. Venía algo fuerte después. Quiere decir, hermano, que si hoy estás en paz, tienes todo, pero no tienes comunión con Dios, no tienes una búsqueda y fidelidad a su palabra, créame, se van a levantar enemigos. Créame, se van a levantar enemigos. Pero no vayas a pensar que cuando aparezcan los enemigos es pedirle a Dios para que te regrese tu privilegio de pasártela durmiendo, descansando, sin hacer, disfrutando de la vida, deleitándote en tu vida. Porque créame que Dios no va a obrar ahí. No va a obrar ahí, porque por eso se levantaron enemigos, para que te saquen de ese confort. O nos saque de ese confort. Vemos, hermanos, que en la escritura, hermano, que el Señor le haya dicho a los hijos de Israel, mire, hermano, yo no veo en la parte de las escrituras, no lo veo. Si alguien tiene por allá un versículo, hermano, algún pasaje, envíelo, donde diga que cuando tengas problemas, que cuando tengas luchas, que cuando estés enfermo, que cuando estés pasando un problema grande, diga, ponte a orar o ponte a leer las escrituras. Si usted encuentra un pasaje, envíelo. Donde diga Dios, ¿tienes problema? A la escritura dice, bueno, que el que esté afligido, dice que haga oración, ¿verdad? Que oren, verán, que esté triste, verá, que ore, que cante alabanza, verá. Pero ¿no será que la alabanza no era cantar, no era, hermano, la oración no era que realmente clamara o tuviera una comunión con Dios? Realmente que tuviera una comunión, una cercanía con el Señor. Porque la escritura dice en Santiago 5:13, si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si alguno está afligido, haga oración. Pero no dice la escritura en los problemas. No dice la escritura que cuando tengas problemas, ponte a orar. Ponte a orar. Porque nosotros tuvimos un tiempo de descanso para orar, para clamar, para buscar, para afirmarnos, para conocer a Dios, para que cuando Dios se mueva nos movamos juntamente con Él, para que nosotros sepamos cómo Dios actúa en las situaciones y en las adversidades. Hermano, pero yo no encuentro ninguna palabra que diga eso.
No lo encuentro. Por eso dice que al mandato clamaban, ellos se movían. Cuando Dios decían ellos, decían, hermano, ellos se levantaban. Y mira lo que dice en el libro de, hermano, por eso yo veo que no vemos en las escrituras que el Señor le haya dicho a los hijos de Israel, cuando tuvieron un problema o alguna situación fuerte, ponte a orar. O anda a ver qué dice la palabra. Entonces vencerás. Con la oración vas a vencer. Con la palabra vas a vencer. Si sigues así vas a vencer. No lo dice las escrituras. No lo dice la escritura. No dice con la palabra vencerás. No dice con la oración vencerás. La escritura sí nos enseña, hermano, que con obediencia sí. Con obediencia sí. Pero usted sabe, hermano, que la oración y la palabra juntos, cuando se mezclan, forman la palabra obediencia. Y que la palabra en sí solo oración. ¿Por qué cree que aquellos, hermano, no basta orar, sino basta conocer? Basta conocer, falta saber lo que estamos haciendo. Porque aquí vemos que este tipo de oración, cuando tenían problemas, cuando tenían alguna situación, era para que Dios le regresara su privilegio, que le quitara esa molestia para que ellos siguieran en su vida. Y sabe que Dios no los escuchó. Dios no los escuchó. ¿Se acuerda usted el caso de Elías? Cuando se encerró y se encuevó en esa cueva de Adulán. ¿Acaso Dios le escuchó su clamor, su preocupación que tenía? Y no le digo, salte de ahí. ¿Qué haces ahí? Salte. Hermano, ¿qué haces ahí? Le dijeron. O como Nehemías, en el libro de Nehemías, hermano, también nos enseña eso. Cuando dice que sus adversarios se levantaron, en el libro de Nehemías 6, versículo 10, dice, vino luego a la casa de Semanías y dice, y reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer a mí, así, y que pecare y le sirviera de mal. Dice, y le sirviera de mal hombre con quien fuese yo infamado. Que dice, ¿acaso voy a correr a Dios cuando tenga problemas? ¿Acaso voy a correr de miedo cuando tenga problemas? Dice, entendí que era una trampa. ¿Acaso no sabemos que Dios está con nosotros? ¿Acaso no sabemos que Dios pelea por nosotros? ¿Acaso no sabemos que Cristo muere en nosotros? Dice, he de correr yo y encerrarme, dijo, y encerrarme, porque esa palabra tiene que ver mucho. He de encerrarme yo en las cosas de Dios. ¿Por qué miedo? ¿He de encerrarme yo de miedo en Dios? No, hermano. No. Acá dice algo, o sea que, hermano, la obediencia es accionar. La obediencia es accionar. Vean lo que dice en el libro de Éxodo 6, versículo 7. Y os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra debajo de las tierras pesadas, de las tareas pesadas de Egipto, perdón. Y os meteré en la tierra por el cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os daré por heredar yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escuchaban a Moisés. Cuando ya tenían el problema, estaban, hermano, dice que cuando vino este rey de Egipto, que ellos no conocían, los metió en una dura servidumbre, y dice que a causa de que les amargó el corazón, les hizo tener un trato duro en su vida, de tal manera que no escuchaban. Ya no escuchaban el tiempo de Dios. Ya no escuchaban cómo Dios se movía. Ya no escuchaban cómo a Dios accionaba en los tiempos de adversidades, en los tiempos de lucha. No, porque ya en su corazón se habían levantado enemigos llamados congoja. Y esta palabra congoja significa poquedad de espíritu, significa vacío. Por eso dice que la comunión íntima
que Jehová son los que le temen. Y dice, y la aflicción y la tristeza habían invadido el corazón. ¿Por qué razón, hermano? Porque no oraban, no buscaban cuando les estaba yendo bien, estaban disfrutando de la vida. Ellos, las cosas de Dios para ellos, hay gente que para ellos Dios es buena comida, televisión, dormirse, disfrutar de la vida, un matrimonio excelente, una familia excelente, sin problemas, hermano. Dice, pero acá dice, usan una palabra, la palabra de vivir encerrados, los encierra. El diablo les gusta encerrar a las personas, encerrados en su mente, encerrados en su corazón, encerrados en sus casas, encerrados en todo, querido hermano. No permitían que Dios, y cuando les pasaba algo, lo único que oraban, su comunión, su petición era, no me quites, no me robes la paz, no me quites no me pongas tristeza cuando mira, estoy disfrutando de esta vida que tengo. Esa era su oración de ellos, que querían seguir disfrutando lejos de Dios y apartados de Dios. Y cuando Moisés se levanta a hablarles, hermano, dice que no lo escuchaban porque ya tenían enemigos en su vida. Dice que esa congoja, hermano, y le digo, la angustia de mi corazón se ha aumentado, sácame de mis congojas. La angustia ya lo estaba atormentando, hermano. Y la palabra congoja significa impaciencia. Congoja también significa interrumpir. Congoja significa angustiar, significa desanimar, significa dejar, significa también, hermano, significa corto de tiempo, de esfuerzo, significa impaciente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? El hombre que aparecieron enemigos. ¿Cuál fue su enemigo? El desánimo, aparecieron la angustia, apareció la aflicción y apareció la impaciencia, aparecieron las quejas, aparecieron, hermano, de hacer las cosas por un tiempo. Y, hermano, también significa fácilmente, creía encontrar las cosas fácilmente. También dice que era poco de espíritus, o sea, en su vida no había Espíritu Santo. Estaban vacíos porque no tenían comunión con el Señor. Pensaron que Dios los iba a defender, pero Dios no los defendió. Tenían enemigos. El que no se llena del Espíritu Santo, hermano, se va a llenar de desánimo, de angustia, de impaciencia, de interrumpir, o sea, va a dejar tirado. O sea, ellos que viven, la gente que vive encerrado en su casa, vive encerrado en su mente, es por falta de espíritu. Es por falta de Espíritu Santo, hermano. Tan vacíos, tan secos. Tan secos, hermano. Tienen un poquito de espíritu, y lo poquito de espíritu es que saben que son cristianos, es que saben que son salvos. O sea, pero no perdura en su vida lo que hacen. No saben esperar en el Señor, todo lo quieren hacer rápido, todo lo quieren al instante, todo lo quieren, hermano, fácilmente. Por eso la persona que no ora le hace daño a su alma, está dañando a su alma. La persona que no ora, que no tiene comunión con Dios, le está dañando a su alma, está golpeando a su alma. Proverbios 12, versículo 25, en la versión Lausego dice, la tristeza deprime al corazón del hombre, una buena palabra lo alegra. La versión La Viviente dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento lo anima. La versión Septuaginta dice, amendradora palabra, el corazón turba el corazón del justo, y un anuncio bueno lo alegra. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre, hermano, un hombre triste, afligido, falta de espíritu, falta de oración, hermano, ¿qué es lo que hace? Dice que ellos siempre escuchan malas noticias. ¿Por qué crees que a mucha gente no le gustan las palabras de Dios, hermano? Déjeme decirte que en Dios siempre hay una buena palabra.
Una mala noticia amedrenta el corazón, mas una buena noticia lo alegra. En Dios no hay malas palabras, en Dios no hay malas noticias. Te viene una mala noticia, te avisaron que alguien está grave, te avisaron que alguien tuvo un accidente, te avisaron que algo se puso mal, te avisaron que hay un problema grande. Entonces dice, tú que conoces a Dios, Dios tiene buenas noticias. Dice que hay quienes se amedrentaron, se asustaron, se llenaron de miedo, se llenaron de preocupación, se llenaron de angustia. Porque un corazón que no ora, un hombre que no tiene comunión con Dios, hermano, dice que lo que menos quiere recibir es una mala noticia. Siempre es de buenas, y que todo sea de felicidad, sea de alegría. Por eso dice, enseguida como el corazón está turbado, está preocupado, está ansioso, no escuchaban la buena noticia de Moisés, no escuchaban la buena noticia de Dios. Estaba anunciando Moisés le estaba anunciando a su pueblo que de parte de Dios, hermano, les iba a ir bien, que Dios los iba a ayudar, pero ellos no lo escuchaban. Para ellos nadie los entiende, para ellos nadie los comprende, para ellos, hermano, a nadie les importa. Pero vemos que eran ellos los que no oían a Moisés, los que no oían a los ministros. No les gusta escuchar la palabra. Por eso es imposible que alguien que ora no le guste escuchar los mensajes, no le gusta reunirse, hermano, congregarse, no le gusta escuchar mensajes, no le gusta, es imposible. Porque tienen poquito espíritu, pero sí están afligidos. Es más, dice la Escritura en Proverbios 14, versículo 3, que cuando ríen, tienen dolor. Dice, aún entre risas, sufre el corazón, al final en congoja. La tristeza no se mezcla con el regocijo y la alegría puede terminar en congoja. O sea que el simular que todo está bien, el simular que no hay dolor, el simular que todo es de maravillas, ¿qué es lo que dice acá, hermano? Terminará en llanto. Por eso hay personas que no pueden hablar sin estar llorando. Tienen un problema, alguna situación y todo lo quieren resolver con llanto. Están vacíos, están afligidos, están tristes, disfrazaban una alegría, una tristeza. Una persona que no ora, que no busca la palabra, su risa es falsa, su risa no es genuina, su risa está llena de dolor porque siempre termina en llanto. Todo lo quieren resolver por medio del llanto, cuando no tienen comunión y no hay obediencia a la palabra. Todo lo quieren resolver con llanto. Todo lo quieren resolver pero su llanto es, quiero seguir haciendo lo que yo quiera. O sea que cuando Moisés les hablaba, a ellos les molestaba. Había molestia en su corazón. ¿Y cómo lo manifestaban? Que había molestia, un rechazo, que se ponían a llorar. Quieren solucionar las cosas por llanto, sin saber que son ellos que son incapaces de comprender la presencia de Dios. Dice que tampoco escuchaban a Moisés porque había dureza a causa de la servidumbre. Y esta palabra dureza, dura servidumbre significa dura, esta palabra dura significa abodá. Viene de la palabra bodá del hebreo, y del hebreo significa, hermano, servir, significa siervo, significa trabajar, significa ministrar, significa servicio. Quiere decir que como no tenían tampoco comunión con Dios, hermano, a causa de las duras servidumbres en su vida, ellos habían dejado de servir al Señor. La persona que no tiene comunión con Dios, servirle a Dios es una molestia. Servirle a Dios, hermano, eso es pesadísimo. Hacerlo con gozo y alegría, eso no. La persona que no tiene comunión con Dios se manifiesta con cómo lo hace para el Señor. Una persona que no tiene comunión con la palabra en el Señor no le sirve a Dios con gozo y alegría, porque no sabe hacer la voluntad de Dios.
No sabe cómo a Dios le gusta que le sirvieran. Por eso dice en el libro de Éxodo 7:16, y Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que dice que hasta ahora no has querido oír. Oye, sírveme. Ellos, no voy a servir. Y tenían una actitud, hermano, completamente dura hacia las cosas de Dios. ¿Por qué es importante servirle en tiempos que las cosas están bien? ¿Por qué es importante orar cuando las cosas están bien? No es en vano. Porque cuando Dios le dijo, sírvanme, ellos dijeron, no podían oírlo porque dijeron, ¿en el desierto? No, en el desierto no. Ellos no sabían lo que decía la palabra. La palabra es, anda, ve y sírvele al Señor en el desierto. O sea, en las pruebas. ¿Cómo eso para ellos es ser irracionable? Que cómo voy a salir de mi vida de confort, y en medio de las situaciones yo le voy a servir a Dios, y sobre todo me esté riendo, y sobre todo esté contento haciéndolo. Mira lo que me está pasando, porque mientras estoy encerrado en mi casa, mientras estoy encerrado en mi mente, todo es felicidad, todo es gozo. Ahí no tengo yo problemas por servirle, ahí yo le sirvo a Dios de mi corazón, hermano. Pero ellos no quisieron oír esa palabra. Sírvele a Dios en el desierto. Ellos no lo quisieron oír. Porque para ellos, no, hermano, para ellos no era tiempo de estar, hermano, sirviéndole al Señor. Para ellos no era tiempo de estar, para Dios, hermano, no era tiempo de estar llorando y no era tiempo de no hacer nada. Pensaron ellos que el que nos vaya bien, que Dios nos bendiga bien, que Dios nos ayude, era porque era el tiempo de disfrutar la vida. Sabe que, hermano, que mientras nosotros las cosas están bien, no era para disfrutar la vida, sino para que te fortalecieras. La oración fortalece. En medio de las pruebas, como le hizo el Señor a Pedro. ¿Acaso no dice la Escritura que en Hebreos 11 dice que aquellos hombres se hicieron fuertes en batalla? E hicieron correr a ejércitos extranjeros y taparon boca de leones. ¿Qué quiere decir? Que la oración que hace nos hace poderosos. ¿Poderosos para qué? En los tiempos de batalla. Por la oración nos hace, hermano, nos hace hacer correr y destruir a ejércitos extranjeros, a enemigos de nuestra alma. Cuando tú estás orando, estás destruyendo, estás peleando por los enemigos del alma. Que la aflicción, tristeza, desánimo, terminar. Y cuando tú estás en la palabra, estás destruyendo todo aquello que te hace ser perezoso, destructor, y estás sirviéndole a Dios en el desierto. Quiere decir que está uno en medio, hermano, de una batalla, en medio de una lucha. Pero yo no veo que la Escritura que diga, cuando esté pasando alguna prueba, ponte a orar. Ponte alguna situación, ponte a orar. Porque miren lo que pasó, hermano. El Señor les dice, oye, cuando la nube te descendía en la mañana porque estaban orando, cuando descendía en la noche es porque estaban buscando en su palabra. Mira, hermano, ellos no podían mover como Dios se mueve en los momentos más difíciles. No lo podían ver. No podían ver lo que realmente estaba pasando. Vamos, hermano, con el libro de Éxodo 14, porque esto fue la palabra que Dios me mostró. 14:1 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen alrededor de Pi-Hahirot, entre Milgot y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Encerrados. ¿Acaso no dijo el salmista, encerrado estoy en las congojas? ¿Qué es lo que quiere ser el enemigo? Que te encierres en tu vida. En el desierto dice, en el desierto los han encerrado.
¿Dónde los encerró en medio de las pruebas? Y ellos dijeron, ¿dónde está Dios? Y Moisés le decía, mira, Dios está con nosotros, Él peleará. Decía yo, ¿dónde está Dios? Y yo, dice, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos así lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Él unció su carro y tomó consigo el pueblo, y tomó 600 carros escogidos, todos los carros, dice hermano, y los siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios estaba con ellos, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería. Y en los carros del Faraón, su gente de a caballo y todo el ejército le alcanzaron, acamparon junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, dejaron delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, levantaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temían en gran manera. Y clamaron a Jehová, y dijo Moisés, no había sepulcros en Egipto, no nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque nos ha dicho, dice hermano, entonces dice en el 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren su mentalidad. Disfrutar de la vida. No importa qué tan dura sea, pero ahí estábamos más tranquilos. Entonces, hermano, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Mira las palabras de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, vean lo que dice, hermano, vean lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Esta palabra fue la que me tocó mi corazón. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabe qué pusieron a hacer ellos? Se pusieron a orar en los momentos de problema. Se pusieron a orar, a clamar a Dios que los ayudara. Y el Señor le dijo, ¿por qué me clamas a mí? ¿Por qué me clamas? ¿Por qué clamas a mí? Diles que marchen. Diles que marchen, y alza tú la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel. Pon en medio del mar en seco, y aquí yo endulzaré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, sus carros, su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esto está interesante. ¿Sabe por qué? Porque esa nube de día, hermano, iba delante de ellos de día. En los problemas estaba esa nube. Cuando estaban en descanso, esa nube, en los momentos de problemas, esa nube apareció. Esa nube, ese momento de intimidad, ese momento de búsqueda del Señor, no los dejó solo cuando más problemas tenían. Ahí apareció la respuesta. Ahí apareció. Por eso la misma Escritura nos enseña que todo lo que se hace en oculto, en lo secreto, Dios lo manifestará en público. ¿Sabe que lo que estaban ellos haciendo, esta oración que fueron simplemente palabras, cuando más difícil, cuando la lucha tenía, cuando el problema lo tenían, apareció la respuesta?
hermano, yendo por delante, dándoles la victoria, dándoles la razón. Y dice, y así mismo la columna de noche que iba delante de ellos, que un día estaban ellos buscándolo en la noche, buscando su palabra, buscar el conocimiento, hermano. Dice que esa nube descendió y se apartó y se puso a sus espaldas. La protección, el poder de la palabra, hermano, los estaba protegiendo. Sabe que mientras usted todo lo que hace y aparentemente no tiene poder, ¿sabe dónde se va a manifestar esa misma nube? Cuando tengas muchos problemas, no te van a dejar solo. Va a aparecer la respuesta, va a aparecer el poder de Dios, hermano, porque todo lo que se hace en Dios no es en vano. No era en vano. Esa misma nube en la cual estuvieron en una oración en la mañana, y cuando estuvieron en la búsqueda en la noche, los iba a cuidar para que no se detuvieran. Para que cuando momentos de difícil no detengas tu oración, no detengas la palabra, no detengas tu servicio, no te detengas para nada. Porque a ti no te mueven los problemas. A ti no te detienen los problemas. A ti, si te dice Dios, detente a descansar, hijo, detente a descansar. No, descansar no significa desconéctate, significa busca con calma, busca, porque va a llegar el momento donde vamos a tener que partir, donde el enemigo se va a levantar contra tu vida, pero todo lo que tú busques, todo lo que tú hagas, en los momentos más difíciles, en los problemas, te van a ayudar. Por eso el Señor le dijo, no es tiempo de clamar. Hey, ya tuvieron tiempo de clamar. Ahorita van a ver la respuesta. Una respuesta, que ustedes marchen, no se detenga. Porque esa misma oración, esa misma búsqueda, ese mismo servicio les va a proteger para que no detengan su camino. Vieron cómo el poder de Dios se manifestaba en su vida, pero no estaban orando, ni estaban llorando, ni estaban quejándose. Estaban sirviéndole, estaban alabándole. ¿Por qué? Porque acá dice, hermano, que ellos le dijeron, ve y sírvele a Dios en el desierto. Ellos no habían entendido que cuando los tiempos difíciles, las adversidades, en las luchas, no es tiempo de llorar, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de encerrarse a orar, no es tiempo de clamar, es tiempo de levantarse, es tiempo de, hermano, de que no detengas tu camino, sírvele a Dios, no te detengas, levántate, fortalécelo, porque esa comunión, esa búsqueda que has hecho cuando no has tenido problema te van a proteger. Dice que la nube iba por delante de día y de noche, dice que los protegía, se pasaba a sus espaldas y ahí los protegía. Quiere decir entonces que el hombre que tiene momentos más luchas, de pruebas, de adversidades, Dios te dice esta mañana, no te detengas. No es tiempo de clamar. ¿Por qué me clamas a mí?, dijo el Señor. Levántate y anda. ¿Por qué me clamas? Por eso el que tiene comunión con Dios, el que tiene una búsqueda con Dios en tiempos de calma, en los tiempos difíciles, va a aparecer la nube. Va a aparecer que todo lo que hagas en secreto, Dios lo manifestará en público, pero tú no te detendrás. Los problemas no te van a detener. Las situaciones adversas no te van a detener. Por eso levántate en el nombre de Jesús y camina. No detengas tu servicio, no detengas tu vida por los problemas. Solamente detienen a gente que no tiene comunión con Dios. Gente que no tiene ninguna relación con sus palabras, porque ellos no oraban para que Dios estuviera con ellos. Ellos no oraban para que tuvieran una relación con Dios. Este pueblo antes oraba, pero para que no les quitara su vida de confort, su vida de deleite que llevaban. Y Dios, en lugar de llevarlos, hermano, a que siguieran disfrutando de esa vida, los metió en las pruebas.
Ahí aprendieron ellos a clamar lo que no hacían cuando se la pasaban durmiendo, disfrutando, estancados. Todo aquel que está disfrutando su vida, un día la va a perder. Y Dios lo va a meter en tratos, en tribulaciones y angustia, para que clame, para que busque a Dios, para que realmente se consagre a Dios. Porque tiene enemigos, tiene enemigos internos. La aflicción, la tristeza, el dolor, la falta de ánimo. Por eso el que no ora le hace daño a su alma. El que no busca la palabra es un hombre derrotado. Es un hombre que no sabe qué hacer. Pero qué hermoso es saber, hermano, que no dice el diablo qué es lo que quiso hacer. Digo, están encerrados. Están encerrados. Están encerrados en su tierra. Están encerrados en su mente. Están encerrados. El salmista dice, a causa de la falta de búsqueda de intimidad, su vida estaba encerrada. No te encierres, querido hermano. No te encierres. No te encueves. Porque Dios te va a decir, salte de ahí. Salte de ahí. Levántate y camina. Levántate y ponte a trabajar. Levántate y ponte a servir. Porque todo lo que hagas en lo secreto, Dios lo manifestará en público. Así que si estás pasando una lucha fuerte, alguna situación fuerte en tu vida, cualquiera que sea, acuérdate que lo que has buscado a Dios no es en vano. Vas a ver el poder de Dios, vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Por eso arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor. No sé si tus oraciones son para que todo esté en paz porque no buscas a Dios, o tus oraciones son ahora, no por los problemas, no por las situaciones, sino para que te fortalezca tu vida y no detengas tu camino y no te encierres, que los problemas no te encierren en la oración, que tus problemas no te encierren en el clamor, que tus problemas no te encierren en una búsqueda desesperada de Dios. No, el hombre que ora, que obedece a su palabra, no se encierra, solamente confía y sabe que Dios está con él, sabe que Dios pelea con él, sabe que Dios está abriendo pasos, sabe que Dios lo protege, sabe que Dios, hermano, no lo va a dejar solo, porque aparecieron las nubes, que lo que hicieron en secreto, aparecieron en los momentos más difíciles de su vida, vieron las nubes. Oh, hermano, Dios te bendiga donde quiera que estés, ponte a cuentas con el Señor. Si tienes muchas situaciones, no te encierres. Solo confía en Dios, sabiendo que todo lo que has hecho, que todo lo que haces realmente por agradar a Dios, vas a ver la respuesta de nuestro Padre Celestial. Dios te guarde, ponte a cuentas. Arrepiéntete, pídele perdón a quien nos ha ofendido, ponte a cuentas, que tu corazón, hermano, no finge una alegría, sino que tu alegría, tu gozo sea realmente genuino. Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Pídeles perdón al Señor y que esta mañana envíe, Señor, una sanidad a tu vida, un consuelo a tu vida. Que Dios dé una libertad a tu vida. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos libertad. No importa la situación, no importa, querido hermano. Ahí estarán las nubes. Ahí estará el poder de Dios, ahí el poder de la palabra, ahí estará el poder de la oración. Que Dios bendiga tu vida y que en esta mañana la respuesta de Dios venga a tu corazón. Muchas gracias. Pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Dios. Acepta a Jesús como tu Salvador. Y Dios estará contigo. No te encierres. No es tiempo de estar encerrado. Es tiempo de levantarse y servirle. Es tiempo de levantarse y seguir nuestro camino. Dios te bendiga, ayúdenos a compartir, querido hermano, les esperamos hoy en punto de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, acá por Santa Isabel, hermano, estaremos llevando un culto de alegría, un culto de gratitud a nuestro Padre Celestial. Les esperamos, hermano, para que juntos
demos esa ofrenda de gratitud a nuestro Padre Celestial. Y mañana, en punto de las 7 de la mañana, estaremos transmitiendo una palabra de vida para tu vida, una porción diaria para que juntos podamos caminar hacia nuestro Padre Celestial. Ayúdenos a compartir, dele like a la página para que le lleguen las notificaciones, querido hermano, y ayúdenos a compartir para que otros sean salvos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos los que se conectaron en esta mañana. Bendiciones.